Ese ha sido el inicio de mi carrera. Bastante interesante, pero este trabajo que se hacía, José, de rescatar las noticias a través de la onda corta, de la radio, después traducirlo, ¿no? Para que el medio escrito llegue a toda la población, un trabajo algo delicado, pero muy importante también. Claro, yo tenía que escribir en el periódico lo que había escuchado y dar las noticias que pasaban en la Argentina, Perú, Chile, en La Paz, en todo el interior también. Una curiosidad, ¿pasabas las noticias tal cual o cuál era o tenías alguna, o modificabas en ciertos... No, yo modificaba todo porque solamente escuchaba y la tenía en mente y escribía. Ah, interesante. Bueno, el periodismo es una pasión infinita, pero cuando empiezas, ¿en qué escuela estudias? ¿En qué colegio vas a la universidad? ¿Pensabas estudiar otra carrera? Todo eso, cuéntanos, José. Bueno, yo estudié en la universidad, estaba en el tercer curso de ¿Y en economía. la escuela? En la Universidad de San Simón, tercero de economía, me faltaban unas 4 materias para ser contador. Pero la política hizo que yo me dejara esa carrera porque los PRI dominaban esa época y subían rápidamente al poder. Y yo no pude ser porque no era un político. Entonces vi la opción que se me abrió de la carrera de periodista deportivo y me fui a Radio CBA. ¿Y en qué escuela estudiaste? No, yo no estudié en ninguna escuela, solamente en la universidad ha sido mi escuela porque ya No, tenía... me refiero a escuela, como todo, ¿no? Primer curso, segundo, básico. No, tercer curso de la Facultad de Economía. No, la escuela, Gandacho. En la escuela Facundo Quiroga de primero a sexto. ¿Y colegio? Con el Nacional Bolívar de primero a sexto. Oh, eres bolivarista. Muy bien, cuando era como es ahora, era básico de primero a sexto y secundaria de primero a sexto. Después vino el intermedio, claro. Hicieron reformas, pero ahora volvieron a lo mismo, a la antigua, en esta época. Así que no terminaste economía y al final abrazaste para siempre, podemos decir así, así la carrera de periodismo. Eso fue lo que pasó. Me decepcioné de la política de la universidad y me dediqué al periodismo deportivo porque tenía una amplia base para ello. ¿Siempre te gustó el deporte? Siempre me gustaba el deporte porque yo jugaba por básquet, voleibol en la universidad, practicaba ciclismo, tenis de mesa. ¿El boxeo también me No, dijeron boxeo que te nunca. gustaba, pero te gustaba? No, más bien muy poco el boxeo. Más me gustaba el fútbol, básquet, voleibol. Hasta el voleibol, por ejemplo, tengo un montón de distinciones. Cada año casi me entregan plaquetas en el voleibol. Una última que es de este año que me han entregado de 100. Por las coberturas que haces a la asociación departamental, ¿no? Claro, a la asociación departamental y a los equipos de la asociación hago notas también de los voleibolistas, basquetbolistas, de todo deporte. Bueno. ¿Eres parte del equipo fundador de Radio Centro? Sí, porque en el 74 yo me fui a Radio Centro, después de estar en Radio Nacional del 62 hasta el 74, hicimos con Dalense el 73 el programa Salud América para Sudamericanos, a mediodía en Radio Nacional. Ahí también llevaba las noticias de que escuchaba por radio lo que ocurría en las selecciones de Argentina. Nunca conocías tus garabatos. Casi nunca me gustaba la libreta me gustaba solamente cuando salía al exterior, llevaba mi libreta, pero aquí con un papelito siempre anotaba lo principal, y después escribía o hablaba también. Pero entendías a la perfección. Me acuerdo cuando hacíamos puesto 2 en Radio San Rafael, Radio Cochabamba, Gandachito llegaba, pasadito al medio tiempo, a pedir la alineación y pedir un resumen de lo que había acontecido en el partido. Pero escribía solamente unas líneas, José. Sí. ¿Ah? Bueno, yo tenía una escritura rápida para copiar por radio, como me acostumbré así. Entonces entendía lo que hacía yo. Después, otra cosa que hice también fue el 63 en el Sudamericano. Radio Fides me contrató para transmitir cada 15 minutos los partidos del Sudamericano en Cochabamba. Hacer un informe, digamos, Un informe, sí, me así. puso una caseta especial en el estadio. Ah, qué te... ¿Y cómo te fue en esa cobertura? Me fue muy bien porque yo veía el partido y después narraba más o menos que con decido en unos 15 minutos. Y así al final del primer tiempo me daban unos 20, 30 minutos para comentar y al final del partido también. ¿Y quiénes estaban al mando de ese programa en el Sudamericano del 63 allá en La Paz? Porque comandaban La Paz. Evidente desde La Paz, pero aquí como eran otros días, los días, no es que casi todos los partidos eran diferentes días a veces, entonces yo me quedaba a ver solo, de aquí. Pero desde La Paz me preguntaban alguna cosa, siempre había un periodista deportivo en La Paz, en la central de Radio Fides. ¿El Radio Fides fue eso? Fides, sí.
¿Qué más, José, en tus inicios del periodismo, de qué manera vas incursionando ya de una forma más interesada, así, en la cobertura del fútbol y las otras disciplinas deportivas? Bueno, en el 64 ya en Radio Centro, ya fue casi permanente durante unos 10, 12, 15 años que transmitíamos con Carlos Valencia, que en paz descanse, competencias de motos, de autos, de ciclismo, de fútbol y otros deportes. Tú eres el encargado de registrar los tiempos. Sí, yo siempre controlaba el tiempo de todo, principalmente de autos y motos, porque un reloj que tenía, un Ogival. Olma decía don Carlos Valencia que era la marca. ¿Ogival u Olma? Ogival yo tenía, un Ogival. Muy bien. Con ese controlaba toda la carretera, salía el auto, digamos, de Sucre, yo veía en mi reloj qué hora era y cuando llegaba sabía exactamente cuánto tiempo había tardado ese auto. Compartiste los comienzos también de otro gran periodista como es don José Nogales Nogales, Chechi Nogales, que en su momento ha sido uno de los principales periodistas acá en Bolivia, junto a otros obviamente, y eso hay que mencionarlo. Bueno, a Chechi yo lo conocí en el 61 cuando estaba en el periódico El Mundo. Él que colaboraba también con noticias, pero noticias locales, estaba en otro sector con un chileno que era el que dirigía el periódico, porque el director que se nos paraba era Víctor Sanieno. ¿Y con el señor Nogales qué tipo de trabajo hacías, José? Con Nogales he hecho solamente, hacía los informativos de Radio Centro. Igual que en todas partes siempre agarraba a mediodía noticias de radios de La Paz o del interior y las escribía a máquina para pasarlas a Nogales para quien sea el informativo. Ah, tú hacías el guión entonces de las notas. Yo escribía las noticias. Ah. No guión, sino escribía total, llegar las noticias por fax a veces, y a un principio era muy difícil eso. Pasión total. ¿Por qué hice la pregunta, Gonzalo? Porque evidentemente nos consta que José Gandarillas es uno de los más responsables en este tema del periodismo, en una época donde no había las ventajas tecnológicas de las que ahora estamos disfrutando. No, para nada, no había, simplemente, incluso se recibían noticias por teletipo, ¿no? Por teletipo también. Con un ruido tremendo, ¿no? No, yo le voy a contar otra, era el señor Unzolega que recibía noticias, pero era telegrafista, por sistema Morse recibía. Más antes todavía el tipo que fue algo moderno para esa época, claro, ¿no? Sí, a ver, sistema Morse era. A ver, ¿cómo era eso? Pues el señor Solega que era de telégrafos recibía él y él nos traducía eso. Pero tardaba mucho. ¿Qué? Se tardaba mucho en la traducción de eso, ¿no? Sí. Porque... Pero él sabía porque conocía el alfabeto Morse y era dedicado a eso, ¿no? El señor Solega. ¿Y les daba nomás la noticia así sin problema? No, pues no tenía corrección, no había que escribirlo lo que él decía. Creían plenamente en lo que claro. decía. ¿Cómo se hacían festivales de entonces motorizados por el Club de Periodistas Deportivos, fundado en 1960? 7 de diciembre. 7 de diciembre, estamos a muy poco tiempo del aniversario. ¿Cómo hicieron esos festivales? Como por ejemplo el primer festival donde hubo fútbol femenino, Gandacho. A ver, cuéntales. Sí, Aurora y 11 Corazones. Amanecer y 11 Corazones. Dos equipos femeninos que entrenó en Enrique Ugay. ¿Qué año vendieron el edificio Moisés? 91, 92, ¿no? Sí, casi cerca a fin del 90, que se vendió el edificio de la Bolívar para comprar un edificio a un pequeño ambiente, no es como el que está en Bolívar. Claro. No sé, aparecieron misteriosamente 12 dueños del círculo, encabezados por Carlos Valencia, que paz descanse, Jesús Abato, Henry Mendoza, Alberto Villaduel, Mario Siles y compañía. Todos esos aparecieron como dueños del círculo y se partieron la plata entre ellos. Pero ¿cómo es eso, no? De que obviamente se compró ese edificio en nombre de una institución, porque la institución del círculo compró ese edificio, ese inmueble. Como increíble, pero como solamente 6, 7 personas se hacen dueños de ese inmueble, ¿no? Eran 12 personas. 12, porque todavía recuerdo que publicaban los tiempos donde Isabel y Mendoza, unos expulsados ignominiosamente del círculo, y también hoy pero publiqué lo mismo, de que fueron expulsados 12, porque hay 12 dueños, porque José Maida, que era abogado, había hecho una minuta, no sé cómo, pero
y que decían los dueños que eran ellos solamente. Yo estuve desde un principio en círculo, pero nunca yo fui dueño de eso ni me dieron a mí. Pero consultado sobre eso, Moisés, algunos días un abogado me decía, ¿no? Ese inmueble se podía haber rescatado en su totalidad para todo el círculo, porque se hacía una querella contra, o sea, apropiación indebida, me dijo el doctor Valdivia, y que se podía rescatar, pero lamentablemente no se vendió y repartieron la mitad, creo, el dinero. Sí, bueno, generalmente de especular sobre el tema, cada uno tiene su propia historia, inclusive sin haber participado. Al ser indirectamente protagonista de este tema, podemos aportar algo, como es de que, partiendo de que el círculo tenía pues mucho peso, mucha tradición en esos 30 añitos de existencia, pero habían cimentado una trayectoria importante. Además, hay que saber con personalidades de mucho peso, don Henry Mendoza, don Jesús Castro, don Carlos D'Alense y otros más. Tenía peso el círculo. Merced de eso han debido seguramente gestionar con el abogado Maida, que ya no ejercía el oficio de periodista, para conseguir ello seguramente de manera fraudulenta, no lo sabemos, pero no puede decir que no se hizo nada, eso sería faltar a la verdad. No. Al contrario, se hizo, es que Gonzalo se hizo. ¿Y sabes quién lo hizo? Luis Alberto Arévalo. Inició un proceso en un juzgado correspondiente, si mal no me estoy acordando, de apellido Villarruel era el juez. Al fallecer, porque era bastante mayor en aquella época, Jesús Villarruel, etc. Se hizo la defensa y todo aquello. Es más, si nos atenemos estrictamente a lo que la justicia determinó, y les quiero decir reiteradamente, todo lamentablemente lo tenían en orden los 12 propietarios legalmente claro, es que establecidos de la institución y amparados por la ley en ese momento. Claro. Por eso yo lo consideraría como un logro, aprovechando que en ese momento estábamos coyunturalmente en la dirección del deporte, que antes se llamaba Instituto de Deportes. Iniciamos charlas y reuniones muy duras, pero muy duras, con los representantes del grupo Gandachito, del círculo en ese momento. Pero que en ese momento llegamos a ser solamente 12. Gabriela y Henry Mendoza, en ese orden, accedieron contra la voluntad del resto de los propietarios, accedieron a esa decisión, si se quiere, salomónica, que otros dicen, no, deberían haber peleado, no deberían haber permitido. Es fácil hablar, muy fácil hablar. Claro. En ese momento tenían hasta la justicia de ese lado, porque Luis Alberto Arévalo inició una demanda. Pero que bueno, pues que, Alberto, que ¿no? se perdió, porque el juez al final dictaminó que todo estaba en regla, pero en las negociaciones finalmente ellos accedieron, buenamente accedieron a partir mitad para los propietarios, insisto, pero y la otra mitad del círculo de periodistas deportivos, con la finalidad de comprar otro ambiente. Pero, esa es la historia. Claro, no, lo que cuenta Moisés es real, pero hay una cosa, en el fondo tiene otra cosa, ¿no? Ellos, en nombre de una institución como es el círculo, se aprovecharon. Esa es la palabra, se aprovecharon. Y lo que no puedo entender, Moisés, de verdad, después de que se abrió esa grieta de separación entre ese bloque de los 12 con la nueva generación o quienes se iban del círculo, todavía fueron premiados años posteriores. Es lo que no se puede entender. Pero el abogado Valdivia me decía, Roberto Olivia, de nuestro barrio, de la Humboldt, lo atendí y me dijo, no, podían haber ganado si es que se hace una buena representación. Vamos, lo que debían hacer es preguntar, pedir a la prefectura una certificación de la prefectura. Primera vez que estoy escuchando. Buen aporte de Gandacho, ¿no? Un aporte importante, casi el 10%. Porque lo que sí sabía que aportó, y además no aportó, prácticamente compró la prefectura, la casa del deporte. La Pero casa del círculo no conocía. La del círculo
al circo con los festivales y aportó la apertura porque faltaba plata. Ah, ya. Entonces, para escuchar se podía pedir una explicación de la prefectura cuánto ha puesto. No se conocía ese detalle. Quizás conociendo en su se podía Claro, hacer, ¿no? podías intervenir la prefectura como aportante, pero nadie dio ese detalle. Hasta hoy que Es estoy que escuchando. camuflaron, ¿no? Los mandamás en ese Eso lo hicieron no pues de la noche a la mañana, lo hicieron en años. seguramente trabajaron. Prepararon en años. Sí, apareció repentinamente diciendo que eran los dueños. Vendieron más de $100,000 para el 55 para el 55 para el círculo. En ese momento era buen dinero. Semejante inmueble. No. Yo creo que costaba 110,000, debía costar más porque estaba a 2 cuadras de la plaza. Seguramente hicieron una venta así, o sea, no ficticia, ¿no? Estaban, como dice Moisés, con la justicia a su favor, tenían todo, entonces manejaron muy bien con tiempo. Y qué sensible, ¿no? Porque se perdió un buen inmueble que hubiera sido tal vez de mayor utilidad para el círculo Gandacho. Una de las distinciones de don Gonzalo para hacer, porque la gente nos escucha, pero si uno de los que los ha premiado es Gonzalo Rivera, secretario general del Círculo. Hay una explicación. De verdad, si bien había grieta, una herida muy complicada mucho tiempo, pero el tiempo a veces cura bastante las heridas. Y además había necesidad institucional de reconocer la trayectoria, porque al final ni volvieron al círculo, nunca más volvieron al círculo, nada de eso, pero había necesidad con mucha amplitud el reconocer una trayectoria que en verdad fue importante de estas personas, sobre todo los que han sido distinguidos, porque no ha sido distinguido Mayra, por ejemplo, Otto Rico y no es más, pero se distinguió a gente que de verdad una amplia trayectoria, junto a otros como José Gandalías, que lo tenemos hoy de invitado, y otros más de una nación posterior. Así es, pero fue una satisfacción primero Gandacho, ¿no? Que conociendo su labor al igual que de los anteriores de Moisés, pero hay una diferencia, Gandacho no estaba en ese grupo de dueños del circo. Y no te ofrecieron, quizá le hablaron, porque creo que consultaron con varios, Benigno Arandia, por ejemplo. Conmigo no habló nadie del círculo. Apareció de la mañana que habían vendido, que el 50% era para él, que armó, le mandaron plata a Estados Unidos porque aceptó firmar. Y eso que dijeron, yo no me tomaron en cuenta. ¿Por qué año tú entraste al círculo? Y el círculo empezó a entrar casi con su fundación.